Bajo el título de la noche al día, estuvimos contemplando en primer lugar un cuadro realmente dantesco, negro, que describe o nos describe de forma individual a cada persona, pero que tiene una expresión en la humanidad, identifica o cuadra con todo. El apóstol Pablo pretendía en estos versículos, no sé si hay eco o yo escucho eco. ¿Escucháis bien? Vale. En estos versículos del capítulo 2, versículos 1 al 10, el apóstol Pablo muestra a sus lectores originales y a nosotros también por extensión la realidad de haberse encontrado en el pasado muertos en delitos y pecados, esclavos del mundo, de la carne y del diablo, y bajo un estado de condenación y bajo la justa ira de Dios. Esta era, digamos, la parte negra del dantesco cuadro con que el apóstol Pablo inicia el capítulo 2 de Efesios. De pronto plantea un contraste luminoso y radiante, un cambio que comunica a sus lectores pretendiendo que tomen conciencia de la gracia derramada inmensa de Dios hacia ellos, cuando de la muerte les lleva a la vida, cuando de la esclavitud les hace o les liberta, y cuando del estado de condenación les llama a un estado de perdón. Decíamos que la contemplación de este cuadro tan extraordinario nos ha de llevar en una mirada vertical a la adoración, contemplar las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, en la contemplación de este abismo de separación entre lo que éramos y lo que fuimos hechos por la gracia del Señor, ha de motivar, como decía antes Daniel, caer en adoración. No tenemos otra cosa que hacer esto en esta mirada vertical, caer de rodillas delante de Él, y en una mirada horizontal, cuando contemplamos la realidad de este cuadro, debe de llevarnos a la responsabilidad del testimonio. Es decir, adoración y testimonio como la consecuencia natural de contemplar dónde estábamos y dónde hemos sido puestos en Cristo. Asumir la responsabilidad y el compromiso de la proclamación de un mensaje que es capaz de dar vida a los muertos, libertad a los esclavos y perdón a los condenados. Si nos callamos un mensaje de tal poder y envergadura, como mínimo no hacemos bien. Todo esto es una realidad personal e individual, pero que ha de ser también, o ha de identificar a la humanidad en su globalidad, a judíos y a gentiles. Todo ser humano se haya inscrito de alguna manera aquí. Ahora, a partir del versículo 11 empieza el relato nuevo de Pablo, pero que lo conecta con el anterior, porque dice por tanto, es decir, el por tanto está identificando que el contenido que va a expresar a continuación tiene una conexión directa con lo que acaba de mencionar anteriormente. Y Pablo va a considerar cuáles son algunas de estas implicaciones. Lo que pasa es que ahora los receptores, digamos, se concentran. Si en el cuadro este que vemos identifica a toda la humanidad, en el siguiente que va a manifestar a partir del versículo 11 focaliza en un grupo muy concreto, que son los gentiles. Yo no sé cuándo descubristeis vosotros lo que son los gentiles. Yo me acuerdo en un estudio bíblico allí en la calle Prosperidad 35, ¿no? Benjamín Martínez impartiendo un estudio, yo era adolescente, y dijo quiénes eran los gentiles. Yo siempre había entendido que los gentiles son por la gente buena, los que son gentiles, ¿vale? Sin embargo, descubrí en aquella ocasión que los gentiles eran todos aquellos que no son del pueblo judío. Es en el lenguaje bíblico. No sé si alguno lo acaba de descubrir ahora por primera vez, pero es importante saberlo porque si no estamos distorsionando el contenido. Así que Pablo está ahora poniendo el objetivo de su reflexión justamente en aquellos que formaban parte de la iglesia en Éfeso, que no eran judíos de nacimiento. Pero también el mensaje era para los judíos de nacimiento que estaban formando parte de la membresía de la iglesia de Éfeso. Pero dejando claro de esta manera que el mensaje tiene unas vertientes especiales. Ahora,
el asunto es de tal trascendencia que si leemos el texto desde el versículo 11 al 22, sin tomar en cuenta cuál es el escenario en el que se está dando el contenido del mismo, vamos a perder casi toda la importancia, trascendencia, no se me ocurre, no se me viene la palabra, el poder del texto, el contenido que el apóstol está diciendo. Ahora, es importante que veamos entonces, desde el punto de vista del escenario en el cual el apóstol está escribiendo, una breve semblanza de cuáles eran las diferencias entre judíos y gentiles. Desde una perspectiva puramente sociocultural, os voy a prácticamente es una catarata de frases identificativas. Los judíos sentían un inmenso desprecio hacia los gentiles. Y eso podemos decir, bueno, un inmenso desprecio no los tragaban. Es algo más que eso, el sentimiento de animadversión que había de judíos a gentiles, pero también en el sentido contrario. El sentimiento era mutuo, de desprecio. Algunos judíos decían que Dios había creado a los gentiles como leña para el fuego del infierno. O sea, es decir, que el desprecio que estamos hablando en la primera frase se queda corto. ¿Quiénes son los gentiles? Son leña, carne de cañón, carne de infierno. No solamente eso, decían que el amor de Dios solo y exclusivamente se vertía como beneficiario sobre Israel. Dios, a quien nos ama, es a nosotros. A la carne de cañón de infierno no les ama. Entrar en la casa de un gentil suponía de facto estar en un estado de impureza ritual. Fijaos una frase típica. Se debe aplastar a la peor de las serpientes, o como se debía de aplastar a la peor de las serpientes, así había de aplastarse al mejor de los gentiles. Hasta tal punto la animadversión que era ilegal ayudar a una mujer gentil a tener un hijo, porque esto suponía de facto traer a otro inmundo gentil al mundo. ¿Vais percibiendo el contexto, el escenario en el que Pablo va a decir después de esta época, este relato? Si un judío osaba casarse, o una judía osaba casarse con un gentil, directamente la comunidad, incluyendo a la propia familia, llevaba a cabo el ritual de un auténtico funeral. Se enterraba ficticiamente a esa persona, pero en la práctica estaba muerto. Dejaba de existir tanto para la familia como para la comunidad. Así que este cuadro, desde el punto de la perspectiva sociocultural, hemos de tenerlo ahí en el remanente para leer después los versículos que vamos a leer e intentar entender hasta qué punto es importante el contenido que va a expresar el apóstol Pablo. Desde una perspectiva también arquitectónica, porque se menciona algo de esto en el texto y hemos de considerarlo también, igualmente vemos grandes diferencias. No sé si se aprecia bien, más o menos. Esta es un gráfico de lo que es el templo, en este caso el majestuoso templo de Herodes el Grande allí en Jerusalén. Ahí tenéis, al darle esto, bueno, se me ha ido todo. Bueno, si me puedes llevar ahí, perfecto, gracias. Ahí abajo en el cuadradito que veis en la parte negra, pone ahí cancha de fútbol. Es decir, esa es la superficie de un campo de fútbol, ¿vale? Lo negrito de ahí en la esquina de la derecha, que supone prácticamente como 4 veces la parte central del edificio principal de arriba. Y la extensión entera de todo el edificio que veis ahí, pues supone aproximadamente más de 20 campos de fútbol, ¿eh? No estamos hablando de la casetilla de un perro, ¿vale? Estamos hablando de una obra inmensa. Aquí, en este escenario, también se comunicaban grandes diferencias y que después son planteadas de alguna manera en el texto que estaremos viendo. El primer lugar, el central, el que aparece ya con la marquita roja esa, es el lugar santo,
el templo en sí mismo. Después hay una zona en las puertas que es el atrio o el patio de los sacerdotes que ministraban en el ámbito del templo. Prácticamente muy cercano a ello está el atrio de los israelitas, ahí en esta misma ubicación. Un poco más afuera del recinto principal está el atrio de las mujeres. ¿Veis? Hasta ahí. Ahora, ocurría un gran cambio a partir de ahí. Todos estos tres atrios previos están dentro de lo que son los muros de contención del edificio principal, del santuario. Ahora, cuando una persona se hallaba en el patio o en el atrio de las mujeres, para salir afuera tenía que bajar 5 escalones que se encontraban cerca del muro que veis, y después una pequeña planicie y bajar otros 14 escalones que desembocaban en... no sé si esto es capaz de pasar. Me cambia. Cuando le doy al puntero se va la imagen. Bueno, si la podéis rescatar de nuevo. Lo bueno que los técnicos están ahí echando el capote. Vale. Se bajan los 4 escalones y pasamos al atrio de los gentiles. Pero entre medio, casi de forma imperceptible ahí en el gráfico, hay una línea perimetral. Esa línea perimetral tenía una altura de unos 3 codos aproximadamente, y cada X, en una distancia aproximada de entre 3 y 4 metros, un pilarcito con unas tablillas. Estas tablillas decían lo siguiente, esto lo cuenta Flavio Josefo, es un historiador de la época. En el libro, o en la serie de libros Guerra de los Judíos, dice: había una separación hecha de piedra a su alrededor del edificio principal y debajo de las escalinatas, cuya altura era de 3 codos. Sobre ella había pilares a igual distancia unos de otros, donde estaba inscrita la ley de pureza en griego y letras romanas, y decía: ningún extranjero debe entrar a este santuario. Es curioso porque, investigando acerca de esto, descubría esta semana que en un museo en Estambul hay una placa de estas que reza así: ningún extranjero puede atravesar la barrera y los aledaños alrededor del templo. Cualquiera que sea sorprendido haciéndolo tendrá que culparse a sí mismo de su propia muerte. Apenas 3 años antes, recordáis cómo el apóstol Pablo, se relata en Hechos 21, estuvo a punto de ser linchado por un grupo de judíos porque se le acusó de introducir en el templo a un gentil llamado Trófimo. Así que esto, un año, otro año, desde que naces, ministrando, sirviendo, trayendo tus ofrendas al templo, te va dando la comunicación, permeando tu cerebro y diciendo: gentiles fuera, odio a los gentiles. E incluso desde una perspectiva eclesial, los judaizantes, que eran los conversos judíos al cristianismo, intentaban, una vez que se convertían, allí en la iglesia donde estaban, introducir e imponer las prácticas judías en la iglesia a las que iban. Y este era el mayor de los problemas que estaba sufriendo la iglesia desde sus inicios. Los judaizantes buscando imponer ritos y costumbres judías, hasta tal punto que este problema es el que hace que se tenga que reunir la iglesia en Jerusalén en el primer concilio, como vemos en Hechos 15, y allí en el primer versículo se narra cuál es la problemática. Dice: algunos de los judíos conversos venían de Judea a otras iglesias, es decir, había una campaña de proselitismo judaizante, se desplazaban a las iglesias de Asia y enseñaban a los hermanos diciendo: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no seréis salvos. Por encima de las resoluciones que tomaron para solventar este problema, el problema se mantuvo reiteradamente en las iglesias del Nuevo Testamento. Pablo tiene que escribir a los Gálatas de una manera radical y durísima, diciéndole a los judíos conversos que estaban en la iglesia de Galacia lo siguiente: mirad, casi se lee entre líneas, me tenéis harto. Les dice: de Cristo os desligasteis.
Él está hablando a creyentes, conversos del judaísmo. De Cristo deslegasteis los que por la ley os pretendéis justificar ahora a través de la circuncisión. Y les dice, de la gracia habéis caído. De la gracia habéis caído. Este es el escenario que nos permite entender la trascendencia del contenido de los versículos siguientes. Así que nos vamos ahora al versículo 11. No pongáis el cronómetro ahora, porque lo hemos puesto al principio, que la introducción era larga, pero forma parte del conjunto de contenido de la reflexión. Como digo, teniendo presente estas perspectivas, leamos. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, ¿veis? Ya aparece aquí ahora la problemática, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con malo en la carne. Es decir, los judíos os insultaban diciendo vosotros sois incircuncisos. Imaginaos una iglesia como la nuestra y un grupo prominente, fuerte, de judíos conversos que llamaban a los otros, vosotros sois los incircuncisos. Ese bonito ambiente se respiraba en muchas iglesias de la época. Y ahora el apóstol Pablo intenta poner las cosas en claras y les dice, en aquel tiempo, vosotros los gentiles, antes de conocer a Cristo, estabais sin Cristo. Esa es la realidad. Ajenos a la ciudadanía de Israel y a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Os suena pared intermedia de separación? Del cuadro del arquitectónico. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. ¿Para qué? Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos pueblos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, a los judíos y a los gentiles, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Os propongo un título, trilogía, con la intención de que al final de la reflexión seamos capaces de identificar cuál es esta trilogía y hacerlo en base a 3 puntos que iremos rápido sobre ellos. En primer lugar, el estado previo, introducido en el versículo 11 por la palabra por tanto acordaos. Aquí vamos a identificar el estado previo en el que se encontraban los gentiles. En segundo lugar, la metamorfosis operada, en el versículo 13 al 18, que empieza con las palabras, pero ahora. Así que, por tanto, acordaos de una cosa, pero ahora es otra. Tercer punto, la realidad eterna, así que la consecuencia final de todo lo anterior. El estado previo, una realidad indiscutible. Estabais sin Cristo. Vosotros los gentiles estabais sin Cristo. Pero alguno dirá, bueno, los judíos también estaban sin Cristo, ¿verdad? Creo o os propongo que este sin Cristo no es el hecho de estabais sin conocer a Cristo como vuestro Salvador, sino que más allá de esto, la alusión estabais sin Cristo a los gentiles antes de ser conversos tiene que ver más con el desconocimiento absoluto de todo lo referente al Mesías. O sea, es como habitas en otro mundo y por lo tanto no tenías conciencia ni siquiera de la realidad de la promesa del Mesías, sin conocimiento de los propósitos libertarios, libertadores de Dios en la persona de Cristo,
sin la más remota idea de todo lo referente a cuestiones mesiánicas y a las profecías, alienados, ausentes de la realidad de aquel que había de venir. Es en este sentido que entiendo que es la alusión a que estabais sin Cristo, no que no fueseis creyentes, sino que no teníais absolutamente conocimiento de nada referente a Cristo, porque esta era además la situación en la que se encontraban también en el sentido de no ser conversos los judíos, ¿no? Pero no solamente sin Cristo, sino que les dice: estabais alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Vuestra realidad, hermanos gentiles, es que estabais en Cristo, pero además ausentes de todo aquello que tiene que ver con el conocimiento del sistema teológico, teocrático, todos los contenidos proféticos del Antiguo Testamento. Estabais ajenos a todo el cuerpo de enseñanza que Dios había transmitido al pueblo de Israel y, por lo tanto, entre otras cosas, ajenos a los pactos que Dios había hecho con su pueblo. No solamente eso, sino que como consecuencia de lo anterior, estabais ¿qué? Sin esperanza. Sin Cristo, sin ciudadanía, sin esperanza, sumido en un estado de desesperanza completo. Leía un autor que decía, interesante, que los filósofos y poetas de la época de influencia grecorromana dan testimonio del acusado pesimismo y desesperación en el que se encontraban sumida la sociedad de aquel tiempo. Y no solamente eso, sino que les dice que estabais sin Dios en el mundo. Es un escenario apocalíptico en el que se encontraban los gentiles antes de tener un encuentro personal con Dios. Sin Dios en el mundo literalmente es ateos. Es curioso, la configuración de la palabra griega es ateo, pero aquí no significa el ateo de nuestro tiempo, que es un ateo que niega a Dios, sino es un ateo que ignora la existencia de Dios. No sé si soy capaz de transmitiros la diferencia. Una cosa es una actitud beligerante contra la existencia de Dios y otro el que es ausente absoluto de nada referente a Dios. Hombres creados a imagen y semejanza de Dios, pero ignorantes de su existencia, viviendo en un paganismo del que se sentían desilusionados. Los dioses de la imponente Grecia y la todopoderosa Roma habían fracasado en su intento de satisfacer el hambre espiritual de la sociedad de entonces. Entonces eran personas sin Dios en el mundo. Pérez Millo decía, llenos de dioses, pero sin tener al único y verdadero Dios. Y el apóstol Pablo está poniendo encima de la mesa estas realidades. La necesidad de recordar, de tener presente, de no olvidar esa devastadora situación en la que los hermanos gentiles de la iglesia de Éfeso se encontraban y la devastadora realidad en la que nosotros también nos encontrábamos. Se nos llama, por tanto, a ellos y a nosotros a recordar de dónde venimos y cómo nos encontrábamos. Recordar la profunda miseria, desesperanza que suponía un estilo de vida sin Dios. ¿Para qué? Para que, como hemos recordado antes, en el tiempo de alabanza, seamos capaces de captar la grandeza de la gloria de la gracia de Dios, habiendo sido rescatados de esta miseria. Ahora, este estado previo desemboca en una metamorfosis que se opera a partir del versículo 13 con las palabras, o se introduce con las palabras, pero ahora. Esta debacle, esta situación apocalíptica cambia con pero ahora, a través de un cambio que parecía imposible. El medio del cambio, ¿cuál es? Versículo 13, en Cristo. Todo cambia en Cristo. A través de la unión personal con Cristo, por medio de la conversión cristiana, por medio de este cambio de vida, por medio de la experiencia de la unión a Cristo por su Espíritu, el cual nos habita. Pararemos un poco más en este concepto después. Dice, en Cristo, pero por medio de su sangre.
Es decir, que no es un posicionamiento en Cristo gratuito, sino que este se opera, este estar en Cristo es posible por su muerte sacrificial a favor y por causa de nuestros pecados. En Cristo, a través de la sangre de Cristo, hemos sido reconciliados con Dios y transformados. Y además reconciliados con el resto de seres humanos. Dice también el versículo 14 que Cristo dice, porque Él es nuestra paz. Literalmente, el texto es mucho más poderoso. Leemos aquí, porque Él es nuestra paz. Debería leerse literalmente, Él solo en su persona es nuestra paz. ¿Veis la diferencia? Esta traducción que tenemos habitualmente no comunica la importancia. No porque Él es nuestra paz, sino que Él solo, por su persona, es nuestra paz. Su persona es la sustancia de nuestra paz, más que el medio, como yo pongo ahí. Más allá de asumir una serie de valores cristianos, una serie de ritos, un cuerpo de creencias o doctrinas, la cuestión va más allá de profesar una membresía en una comunidad religiosa. Es una paz que descansa en la persona de Jesús, porque la paz fluye directamente de Él. No sé si recordáis, al decir estas palabras, el texto de Isaías 26:3, que dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento, ¿en qué? En ti, en la persona, persevera. No en un conjunto de dogmas, creencias, rituales, reuniones. No, en la persona de Jesús. En Él desaparece toda causa de división y toda causa de separación entre Dios y el hombre y entre los hombres, judíos y gentiles. En Él se crea y se sustenta un nuevo estilo de vida, una nueva comunidad que nace, como veríamos ahora, un nuevo pueblo, la Iglesia, y se sustenta en Cristo. Ahora, ¿cuál es el cambio que en Cristo se sustancia en los gentiles y también en nosotros? Pues focaliza el texto justamente la destrucción de la enemistad entre judíos y gentiles. Habiéndose descrito anteriormente todo este desastre, ahora está diciendo que en Cristo vosotros los gentiles habéis sido hechos cercanos. De alejados del pueblo de Dios habéis sido hechos cercanos. Pero parece como si el apóstol Pablo se quedara un poco corto y se corrige a sí mismo. Dice, habéis sido hechos cercanos, pero apostilla diciendo, bueno, cercanos no. De ambos pueblos hizo uno, no solo cercanos, sino fusionados, es la idea que transmite. ¿Y cómo? Derribando la pared intermedia de separación. No había forma de acceder más allá del perímetro del templo, a menos que las paredes cayeran. Y esto es lo que les comunica gráficamente. La pared de separación ha sido derruida. Se han abolido, nos dice el texto, las enemistades. ¿Y cuál es la culminación? Versículo 15 al final. Crear en sí mismo de dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Yo me imagino este mensaje leyéndolo allí en la iglesia de Éfeso. ¿Cómo podía ser considerado? De dos pueblos hizo uno, un nuevo hombre. Equivale aquí a la realidad de la comunidad cristiana, de la iglesia. Un nuevo hombre, muchos traducen o infieren que es una nueva raza, en el sentido de una nueva humanidad, una nueva persona unida en Cristo. Ahora, algún autor propone una idea muy interesante, porque en griego hay dos palabras para nuevo. Una que tiene relación con el tiempo. Por ejemplo, se podría decir que esta silla es nueva, en el supuesto que lo hubiéramos acabado de comprar. Esta silla es nueva. Es nueva porque acaba de ser fabricada, pero no es la primera.
es nueva, pero existen unas antes y existen otras después. Sin embargo, el apóstol Pablo utiliza aquí una palabra especial para nuevo que tiene que ver con la calidad, en el sentido de que se trata de traer a la existencia una nueva especie de cosa que antes no existía. Es lo que les está diciendo. Nosotros no percibimos esas cosas tan sutiles, pero los que estaban leyendo al principio dicen, uy, Pablo ha utilizado aquí que esta nueva hombre, esta nueva humanidad, esta nueva raza es algo que ha salido de pronto de las manos de Dios. Jesús une en sí mismo a judíos y gentiles en la iglesia y produce con ello una nueva clase de humanidad. Rompe los esquemas de siglos de beligerancia y enemistad. La iglesia es la expresión más elevada que Dios ha puesto sobre la tierra del poder transformador, creando este nuevo hombre que es la iglesia. Y en última instancia, él comparte a través de 3 ilustraciones cuál es la realidad eterna de esta nueva humanidad que acaba de describir como nuevo hombre. En los versículos 19 al 22 habla ahora de esta nueva humanidad como conciudadanos de los santos, haciendo referencia a que esta nueva humanidad es ahora el reino de Dios, esta nueva raza, entre comillas, aunque la palabra raza tiene connotaciones negativas, ¿no? Esta nueva humanidad se caracteriza por la realidad de ser conciudadanos, es decir, habitantes. Un conciudadano es el que habita en un reino, perteneciente a una nueva ciudadanía, a un reino donde Dios gobierna y derrama privilegios y responsabilidades sobre los que están, sobre los ciudadanos del reino. Un reino superior a todos los reinos de la iglesia, de la historia, porque es un reino internacional, interracial, atemporal. ¿Habéis visto algún reino en la historia que se describa con estas palabras? Para mí, una de las experiencias más impactantes cuando era adolescente, no sé qué edad tendría, pero muy poco, coincidió la bendición de que el barco Logos de Operación Movilización visitó a Sevilla por mucho tiempo. Mis padres seguramente sabrían el tiempo, pero fue por mucho tiempo. Y algunos tuvimos el privilegio de involucrarnos en la vida interna de este barco. Allí había hermanos de 60 y tantas nacionalidades. Y yo no tenía ni idea de inglés ni de nada, pero participaba ahí en toda la vida del barco y era alucinante comprobar la dinámica que se vivía ahí entre gente tan distinta, cada uno vestido con las ropas de sus países, sin embargo, bogando juntos, trabajando juntos y en un espíritu de unidad que era extraordinario. Era una nueva raza, era una nueva humanidad que Dios había hecho posible a través de su gracia. Pero el apóstol dice, mira, esta es la realidad. Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sois conciudadanos de los santos. Y otra vez parece que se queda corto y inmediatamente pone una coma y dice, y miembros de la familia de Dios. Bueno, esto de ser ciudadanos de los santos, esto de participar y ser ciudadanos del reino de Dios es muy bueno, pero es mucho más íntimo pertenecer a la familia de Dios, ¿verdad? Miembros de la familia de Dios. El énfasis aquí en el texto recae no tanto en la paternidad de Dios, sino en la hermandad de los que configuran la familia, por encima de todas las barreras. Y expresa esto una relación estrecha de afecto, de cuidado y de ayuda mutua. El amor fraternal debería caracterizar las relaciones dentro de esta comunidad que es la familia de Dios. Pero la verdad es que a veces se echa de menos que esto sea una realidad patente y más vivida. Me compartía Rosy una cita de un libro que está leyendo de Jaime Fernández, que cuando me la dijo, digo, esta casa seguramente con el contenido. Él decía, y es un motivo para nuestra reflexión personal, dice, la Iglesia suele ser la única organización que abandona a sus soldados cuando han sido heridos en la batalla. Yo cuando me la leyó, digo, me veía yo como uno de los perpetradores de abandono. ¿Cuántas personas
han pasado por nuestro lado, por nuestra familia, que en medio del fragor de la batalla de la vida han quedado heridas y nosotros hemos seguido nuestra marcha triunfante? Como miembros de la familia de Dios deberíamos de estar a la busca y captura del herido. Y heridos hay muchos y de muchos colores, pero es nuestra responsabilidad atenderlo. Pero siguiendo adelante con estas imágenes ilustrativas de lo que es la nueva humanidad, más allá del reino de Dios y de familia de Dios, en última instancia, y desarrolla esta última el apóstol Pablo algo más, comunica una imagen mucho más intimista. Habla, vosotros sois ya no solamente conciudadanos y familia, es que sois mi templo, mi habitación. Es un paso más allá. La morada de Dios en el Espíritu. Una morada que tiene unos cimientos claros, que el apóstol Pablo pone aquí, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Es decir, como cuerpo, como nueva comunidad o como nueva humanidad, tenemos que sustentar, profundizar los cimientos en el cuerpo de enseñanza apostólica y los profetas, en este caso del Nuevo Testamento. Lo que constituye el fundamento, el cimiento de la Iglesia no son las personas, no son los cargos de la persona, sino la instrucción, la enseñanza que nos ha llegado, la verdad revelada en las Escrituras. No solamente eso, sino que nos habla el texto de que la principal piedra del ángulo es Jesucristo. Si los cimientos son el conocimiento, el equilibrio a ese conocimiento lo da la comunión con el Señor, con la principal piedra del ángulo. Si sustentamos el edificio de la Iglesia solamente en el conocimiento, llegaremos a dos peligrosos desequilibrios: el legalismo o el liberalismo. Así que nuestro conocimiento ha de estar asentado en la piedra angular que es Cristo, y desde ella crecer equilibrado. Su dinámica, o la dinámica de este templo, de esta morada de Dios en el Espíritu, es el crecimiento. ¿Veis el texto? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo, en quien, en Cristo, todo el edificio bien coordinado va creciendo, y es un crecimiento natural. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo final? Que este edificio espiritual que es la Iglesia sea configurado como la morada de Dios en el Espíritu. Pero fijaos qué interesante que les está diciendo a los gentiles de Éfeso, que efectivamente antes estaban sin ciudadanía, que no podían acceder al templo, y ahora ¿qué pasa? Ahora sois templo. No es que no haya barreras, no es que han sido abolidas las enemistades, no es que hay impedimentos para acercaros a Dios, no es que haya impedimentos para acercaros a vuestros hermanos. Ahora, en esta nueva humanidad, todos juntos que sois morada de Dios en el Espíritu. Una pregunta, terminando. ¿Qué objetivo tenía Pablo en mente al escribir estas palabras? Yo os planteaba al principio como título trilogía, porque podrían destacarse con tres palabras quizás todo lo que hemos visto en esta mañana. Una trilogía que es indispensable para la vida y el desarrollo de la Iglesia, y que es la línea argumentativa del apóstol Pablo en estos 10-11 versículos. Destacar la trascendencia de la unidad y la paz. Unidad y paz. De ambos pueblos hizo uno. El apóstol le está diciendo: si no sois capaces de construir unidad y paz en medio de esta beligerancia ancestral, no iremos muy lejos. Unidad y paz para crear en sí mismo un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Porque solo desde la unidad y la paz se puede dar el tercer
la tercera parte de la trilogía, crecimiento. Desde la unidad y la paz, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser templo santo para el Señor, la morada de Dios en el Espíritu. Y cuando la Iglesia vive en unidad, cuando la Iglesia vive en paz y la Iglesia va creciendo por la gracia de Dios, la Iglesia es un instrumento para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Recordáis? No sé si se ve, está muy lejos. No se ve, ¿verdad? La cita de este astronauta. Houston, tenemos un problema. Houston, tenemos un problema. No sé si recordáis la frase o la ponéis en el contexto de entonces, era el año 1970, la nave Apolo 13 se acercaba en uno de sus viajes a la Luna y de pronto escuchan un estallido, ¡plá!, y el cuadro de mando empieza a iluminarse con señales de peligro y advertencia. 2 de las 3 fuentes de energía de la nave se han ido al garete y se escucha, aunque dicen que no era tan literal como esto, un mensaje de los astronautas a la base en Houston. Houston, tenemos un problema. Cualquier cosa, ¿no? Un problema a ese nivel. Hermanos, creo que tú y yo seguramente podríamos tener un problema. Porque la Iglesia, esta nueva humanidad, no es un ente ajeno a nosotros, al que venimos de visita, al que venimos a pedir responsabilidades, al que podemos llegar a venir a succionar recursos. A veces podemos caer en el estado de consumidores de iglesia. No sé si lo habéis escuchado, alguna vez lo he leído por ahí, consumidores de iglesia. A mí se me ocurrieron un par de ellos que busqué imágenes, pero le dije a Rosy, ¿te parece que ponga esta imagen? Y dice, no la pongas, es muy fea. Porque pensando en esto que he dicho, ¿no?, en succionador de recursos, de una sanguijuela o una garrapata, era mucho peor todavía. Digo, lo obvio, son parásitos que demandan, que no dan y que debilitan. Y yo me pregunto cuántas veces en mi vida he sido un succionador, una sanguijuela de iglesia, ¿no? Extrayendo. No sé si recordáis también la frase de Hacienda, el lema de Hacienda antiguo que decía, Hacienda somos todos, para motivarnos a todos a poner la parte que nos toca. Bueno, tendría sus matices esta frase, pero lo que sí es cierto es que iglesia somos todos. Iglesia somos todos. Tú y yo somos iglesia. Todos somos responsables, ¿sabes de qué? De contribuir a la trilogía que hemos hablado antes, de contribuir a la unidad de la Iglesia, a la paz de la Iglesia, al crecimiento de la Iglesia, para que como edificio bien coordinado vayamos creciendo para ser morada de Dios en el Espíritu, en la que Dios reciba su gloria y su honra. Y quien no suma, resta. Somos muchos. Somos de muchos colores, ¿entendéis la ilustración de los colores, no? Y esta realidad supone a la vez un problema y un activo. Muchos colores amontonados y sin sentido crean un caos anárquico que no dice nada, como una paleta de pintor, que se me ocurría ahí en la ilustración. ¿Te dice algo la paleta de pintor? Normalmente no dice nada. Seguramente que si fuera la paleta de pintura de Van Gogh y lo pones en una subasta, tienes para vivir 30.000 vidas, ¿no? Pero en principio un conjunto de colores amontonados y sin sentido no te dice nada. Pero este ser mucho y ser de muchos colores, que puede ocasionar situaciones de estas, cuando son gestionados por un buen artista, acaba pudiendo ser una obra de arte en las manos del Señor. Cuando Él nos combina bien coordinados, cada uno en su sitio, cada uno cumpliendo su función, contribuyendo a la unidad, a la paz y al crecimiento, se produce la obra de arte de la nueva humanidad que honra y glorifica al artista, que no somos nosotros, sino aquel que mueve y mezcla los colores. Hermano, ¿qué tienes en tu mano para contribuir a la unidad, a la paz y al crecimiento de nuestra iglesia local? ¿Qué tienes en la mano?
Veíamos que la unidad, la paz y el crecimiento son en Cristo, ¿verdad? Pues creo que tu responsabilidad y mi responsabilidad para contribuir de esta manera a la trilogía del apóstol Pablo es justamente lo mismo: vivir en Cristo. No vale que desde el púlpito azotemos un látigo, me explico, motivacional para mover a la grey a hacer cosas. Eso en última instancia, ¿qué conduce? A esclavos, descontentos y amargados. Pero si tú y yo somos capaces de vivir en Cristo y andar en el Espíritu, la unidad, la paz y el crecimiento fluirán solas. Ahora, he insistido varias veces, pero creo que deberíamos de seguir insistiendo, que no podemos confundir vivir en Cristo a vivir con Cristo. Son dos mundos absolutamente diferentes. ¿Recordáis el episodio de Marta y María cuando invitan a Jesús a su casa a comer? Marta hacía de anfitriona especial, servía, atendía al maestro, iba de un lado para otro preparando que no falte de nada en la mesa. Marta vivía con Cristo. María dejó de hacer todo esto y estaba a los pies de Jesús, apegada a Él, succionando todo lo que Él decía, mirando sus gestos, comprobando cómo comía, pegado a Él. Cada vez era menos ella y más Cristo. Pues María vivía en Cristo. ¿Veis la diferencia entre con Cristo y en Cristo? Juan el Bautista creo que lo expresa muy bien cuando él decía: es necesario que Él crezca en mí y que yo mengüe. Es la historia. Es decir, que cada vez seas menos tú y más Él. Esto es vivir en Cristo. Vivir en Cristo hace que el fruto del Espíritu fluya a través tuya a los demás, pero no a base de latigazos ni exhortaciones, sino a través del fluir natural del fruto del Espíritu hacia los demás. Esto hace que tu carácter y mi carácter se transforme a la imagen del carácter de Jesús, quien dice que era manso y humilde de corazón. Y desde la mansedumbre y la humildad haremos una gran contribución a la paz y a la unidad de la Iglesia. Y a partir de ahí el Señor se hará cargo de añadir su crecimiento. Desde ahí, desde el vivir en Cristo, ministrar a los demás a través del ejercicio de dones y talentos. Y como decía antes, y esperar que el Señor siga edificando su morada en el Espíritu en medio de la Iglesia. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude en última instancia a andar en el Espíritu, a andar en Él, a estar en Él, y de esta manera ser preservadores de la unidad y de la paz y contribuyentes al crecimiento de la Iglesia. Que el Señor nos ayude y nos siga haciendo reflexionar acerca de este asunto y añada su oportuna bendición. Señor, queremos darte gracias porque tú nos has hecho partícipes del proyecto eterno tuyo de crear una nueva humanidad, Señor, una nueva familia, una nueva ciudadanía, Señor, un nuevo pueblo. Nos sentimos inmerecedores de esta manifestación de tu gracia, Padre. Solo nos queda rogarte que superes nuestra insuficiencia, Señor, nuestra resistencia, nuestros miedos, Señor, nuestros anhelos que no tienen que ver contigo, Padre. Queremos entregarnos en tus manos, Señor. Estar realmente en ti como la vid está en el pámpano y sin estar ahí no puede llevar fruto, Padre. Queremos llevar fruto no por nuestras propias fuerzas y capacidades, Señor, sino el fruto, Señor, de canalizar tu vida a través de la nuestra, Padre. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo.